Mi papá es albañil y bueno, pues puedo decirle, los albañiles son personas muy trabajadoras. Muchos dicen que son personas infravaloradas o que su trabajo a veces no es bien remunerado. Yo les puedo decir lo siguiente, eso pasa cuando los albañiles tienen vicios. En el caso, mi papá es un hombre muy trabajador y sobre todo, pues no tiene vicios más que trabajar y pues siempre tener bien a la familia. Nosotros somos una familia de tres hijos, todos somos profesionistas. A mi mamá le puso un local en la parte de enfrente de la casa. Y bueno, también hay otro mito que se dice de los albañiles que tienen la casa horrenda. Y no, mi papá siempre mantuvo nuestra casa bien. De hecho, pues es fecha que bueno, nosotros ya no vivimos con mis papás, pero pues la casa de mi papá y mi mamá está muy bonita, con su local enfrente, todo bien arreglado, el jardín bonito y todo. Pero bueno, les quiero platicar algo que ocurrió en uno de tantos trabajos. Mi papá siempre quiso que estudiáramos y bueno, pues me dijo, en lo que están con nosotros hasta los 18, pues necesito que me ayuden. Obviamente, hasta eso tenía sus chalanes, pero bueno, pues a nosotros él era el maestro, como se les dice, y bueno, le ayudábamos estando muy jóvenes. Hasta eso nunca nos puso a cargar muy pesado hasta que ya estábamos macizos, ¿verdad? Los tres hermanos somos hombres y resulta que, bueno, pues tenemos una hermana también, pero ella es hija bueno, pues digámoslo así, es hija de un sobrino, bueno, de un familiar. La adoptamos desde muy pequeña, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. El asunto es de que mi papá tenía un proyecto y este proyecto era una colonia, bueno, de estas colonias que la gente empieza a vivir, o sea, era todo legal, pero pues estaba rodeada de una colonia de muy pésima reputación. Creo que en todas las ciudades hay una colonia donde todo el mundo sabe que ahí es el malandrenaje. Y bueno, pues esta era una construcción bien. Y resulta que nosotros le ayudábamos que hacer la mezcla, a carrear arena, cemento y esas cosas. Y bueno, pues aprender un poco haciendo castillos y este tipo de cosas. Los demás trabajadores de mi papá pues, le ayudaban. Pero ocurría un asunto. No siempre se puede mover toda la herramienta, no siempre se puede el material, obviamente también es otra cosa, sobre todo cuando son casas donde no vive nadie. Bueno, pues el dueño de este proyecto pagaba un velador, pero bueno, fíjense lo que son las cosas. Pasa que, bueno, pues mi papá tenía todo lo que él usaba, tenía su revolvedora, tenía las herramientas y también para la simbra, que es cuando se pone el techo, pues tenía madera. Mi papá compraba madera para la simbra, o sea, siempre fue muy cauteloso y muy profesional en ese aspecto. Pero pasa que mi papá, bueno, pues él cuidaba sus cosas. Resulta que, bueno, pues también está el velador. Bueno, pasa que cuando ya están por poner la simbra, yo voy a ayudarle a poner el techo. Bueno, la simbra se pone muchos, separan muchas tablas, una encima de otra, obviamente se mide y se hacen soportes. Arriba se hace lo que es el esqueleto de metal. Y bueno, pues ya después se meten ahí los contactos, bueno, el cableado y todo eso, las mangueras con cableado, para que, bueno, pues quede el techo después. Ya nada más se vacía el cemento en la parte de arriba. Pero esa es una parte clave, se ocupa muchísima madera. Este era un proyecto que, bueno, serán varios cuartos. Y sí, se avienta varios días para poner esta simbra. Ocurre lo siguiente. Pasa que eran 4 cuartos los que había que poner esta techumbre. Cuando es el día 3 de los 4 días, bueno, resulta que llegamos nosotros bien temprano. Y me acuerdo que eran vacaciones porque nosotros estudiábamos y mi papá pues nos llevaba cuando eran vacaciones. Yo me acuerdo que en ese entonces estaba en la preparatoria. Y bueno, pues resulta que llegamos y encontramos al velador todo golpeado, pobrecito. Se le bañaron
Y resulta que nos damos cuenta que nos habían birlado toda bastante madera que se estaba usando. Y estas personas ni siquiera respetan, o sea, quitaron madera buena, que se les hizo fácil, pero no, prácticamente no quitaron madera de la que tenía la techumbre, sino que, bueno, pues quitan pues, madera que estaba ahí por usarse. El señor lo encontramos, pobrecito, o sea, incluso algunos de estos atacantes usaron ladrillos, tabiques y bloques de estos de concreto. Y bueno, pues ya le hablamos al dueño. A este señor lo tienen que llevar a atención médica. Y bueno, pues ahora el problema era la siguiente. Se habían llevado pues tablas y todo se podía volver a acomodar. Y bueno, pues ese día íbamos a echar todo lo que iba a llegar un camión revolvedor de estos pues camiones que traen rodillo, y estos ya nada más vacían el cemento y nosotros lo acomodábamos. Pero mi papá, la preocupación es, ok, vamos a terminar de poner todo otra vez, reforzar, y el problema era la madera, porque la madera, créanme que es costosa, no es cualquier cosa. Se usan barrotes de 2 pulgadas o de 4 por 16, depende de la medida que se ocupe. Y sí, era una gran cantidad de madera la que pues se corría el riesgo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues no solo la madera, todavía quedaban algunas cosas ahí, herramientas, todas estas cosas. Y el problema es de que no había velador. Y el dueño dice, híjole, es que la verdad, pues me va a salir bien caro pagarle el hospital, porque tiene que dejar una tarjeta de crédito, porque el sujeto, si no lo llevamos, pienso yo, que si no lo llevamos a un hospital privado, él no la cuenta. O sea, sí se vio muy mal, muy lastimado, múltiples fracturas, incluso hasta una herida punzante en un brazo, en el brazo izquierdo. O sea, sí, prácticamente este señor, pues sí, le fue bastante mal. Y hasta eso el señor se hizo cargo de pagarle y todo. Y bueno, pues entonces, ¿qué dice? Híjole, pues es que no puedo conseguir de un día para otro un velador. Y dice, no, pues pues no sé qué hacer. Y mi papá le dice, se ve empático y dice, no, mire, vamos a hacer esto, pues me voy a quedar aquí a cuidar mi madera, porque eran muchos miles de pesos la madera. De hecho, mi papá acababa de comprar una carga completa de madera, porque la que tenía antes estaba toda fea, y era madera tratada que no se le absorbía el cemento, o sea, muchas cosas. Y resulta que, bueno, pues empieza la noche, y me acuerdo que, bueno, pues yo en ese momento y mis hermanos, pues estábamos ahí a cuidar. Y bueno, mi papá tenía 2 camionetas, la camioneta de trabajo, que era una camioneta pick-up, y tenía una camioneta van, una camioneta de estas, pues grandes de pasajeros. De repente la usábamos para mover a toda la familia, o invitar o salir a algún lugar. Y resulta que, bueno, pues mi papá dice, bueno, pues vamos a quedarnos a cuidar aquí. Y me acuerdo que llevamos uno de los perros que teníamos en la casa, y bueno, lo amarramos a la defensa. Lo amarramos a la defensa, para que no se fuera a ir, ¿verdad? Obviamente le pusimos un buen mecate, que estuviera largo para que no hubiera ahí, pero sobre todo, a veces lo llevábamos a situaciones así, porque era un perro de estos que por todo ladran. Bueno, me acuerdo que empezamos la noche todo bien, y bueno, mi papá pues decía, no, pues duérmanse, ¿verdad? Yo me acuerdo que nos ponemos de lado a la calle, y bueno, pues yo en ese entonces, pues estaba, me acuerdo que, pues jugando con un Game Boy de estos juegos de video portátiles, y vemos que pasó una camioneta, pues esas camionetas grandes, una pick-up grande también vieja, y vemos que hay como 5 o 6 sujetos, perdón, en la caja, y como que iban llegando y ven la camioneta y se van. Lo cual mi papá dice, mira qué onda, abusados, esos pueden ser los que andan robando. Y bueno, pues yo digo, ¿y por qué? ¿Estás seguro? Dice, primero porque vienen muchos, segundo porque vienen en una camioneta, y tercera porque se orillaron aquí y al ver que está en la camioneta se fueron. Y es entonces que, bueno, pues sí, pasa que estamos cuidando, mis hermanos se duermen, y yo me acuerdo que, bueno, pues, no sé, veía a mi papá muy preocupado, y yo me quedo a platicar con él.
me quedo a platicar con él y de hecho, bueno, de repente mi papá empieza a cabecear, empieza a roncar y bueno, en ese momento yo pues estaba fresca la noche, llevábamos cobijitas y bueno, pues estábamos tranquilos y yo me acuerdo que dije, nada, pues si vieron que hay alguien aquí ya se fueron. Y resulta que, bueno, pues pasa de esas ocasiones que te dan ganas como que ya en la noche, ya serían como las 4 de la mañana, 4:30, es que no hay nada de ruido. Bueno, pues me dan ganas de hacer el baño, me bajo a orinar y bueno, pues ahí en la defensa trasera veo que el perro sale de abajo bueno, pues sale de abajo de la defensa. Ahí estaba abajo de él, le habíamos puesto un suéter y sale de abajo y se acerca a mí. Ya le estoy haciendo unos cariñitos. Ya de repente voy para la camioneta cuando escucho que el perro empieza a... "Ruar, ruar, ruar, ruar". Y dije, ah, caray, ¿qué pasa? ¿A dónde ladra? Y bueno, pues les voy a decir algo. Estaba totalmente oscuro. Y dije, no, pues, ¿qué puede ser? Y el perro ladra y ladra y ladra y veo que se mete abajo de la camioneta y sigue ladrando. Y es entonces que yo llego pues, así despacio y pues le hablo a mi papá y le digo, papá, si el perro está ladrando. Y es entonces que mi papá despierta a mis hermanos. Órale, párense. A ver, cada quien agarre un machete, vamos a ver qué ocurre. Y bueno, vemos que el perro sigue ladrando y apenas nos vamos a bajar de la camioneta y sentimos una pedrada en la defensa. Alguien, pues, obviamente acababa de aventarle una piedra al perro. Y es entonces que, bueno, escuchamos ruidos en la parte más lejana de la construcción. Y es entonces que mi papá, pues obviamente empieza a chocar los machetes. ¡Eh, ya los vimos! Pero mi papá no había visto a nadie, nada más lo dijo así como de puras ondas, a ver si que estas personas oían. Y se escucha de que ya nos vieron, vámonos, 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 vámonos. Bueno, pues ocurre lo siguiente. Ya vemos que hay lámparas adentro, así de esas de mano. Y mi papá, hijos de eso, ya me robaron madera. Y bueno, pues sí, vemos que salen unos 3, 4 sujetos corriendo con tablas en las manos. Y de repente pues nos acercamos y de repente escuchamos un estruendo. Se oye que prende la camioneta a lo lejos. Vemos que estos infelices se suben a la camioneta con algunas tablas, pero escuchamos un tronido extremadamente fuerte. Y bueno, pues ocurre lo siguiente, que bueno, estas personas aceleran, se van. Y bueno, pues cuando llegamos escuchamos quejidos. Bueno, 3 sujetos habían quitado los soportes, obviamente los polines. Como el cemento estaba fresco, pues ¿qué creen? Se les derrumba parte de la estructura y el problema es que se les viene encima varia parte porque quitan soportes clave, cemento, varilla. Uno de ellos, bueno, pues al retirar se desvió una varilla y prácticamente le entra por parte de entre las clavículas y llega hasta, bueno, digamos que le salió por salva parte. Otro estaba totalmente cubierto de la plancha de concreto y bueno, nos damos cuenta que él estaba gimiendo e intentamos sacarlo, pero por lo visto se asfixió. Y uno más estaba, bueno, pues le cayó todo en una columna sobre una pierna, lo cual prácticamente, digamos así, digamos que pues a partir de ahora podía cargarla con la mano, con los brazos, porque bueno, pues fue muy fuerte el impacto. Llamamos a la policía y el problema era mi papá, de que hombre, hijos de su, ya me robaron. Y mi papá pues obviamente era una persona pues de mucho carácter y bueno, pues fue tan fuerte el asunto que mi papá, lejos de querer dañarlos, pues auxilió a 2 de ellos, el otro ya no había nada que hacer. Y eso sí, bueno, pues se habla a la policía, llegan los policías y sí, pues desgraciadamente estas personas, pues bueno, resulta que pasa que pues, estas personas son detenidas en el hospital
Y resulta que justamente ya después nos enteramos que ellos eran los que habían atacado al velador. Y bueno, este velador sí tuvo problemas fuertes. De hecho, bueno, pues sí dijeron si hubiera ido a un hospital público no lo hubiera librado. Le dieron coágulos en la cabeza y cosas así que le tuvieron que tratar. El señor, el dueño de la construcción, pues es una persona de dinero, pero dice que sí le costó carísimo las curaciones. Y bueno, pues lo peor es que, pues como muy muchas veces dicen, la justicia se paga o el karma se paga. Estas personas, pues uno de ellos directo con San Pedro, otro quedó lisiado toda su vida. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Todo se paga en esta vida. Espero cuenten esta historia. Mi padre sigue trabajando, ya ahorita ya prácticamente él no hace nada, se encarga pues prácticamente de hacer lo que haría un ingeniero, tiene muchos años de experiencia y ha trabajado en muchas construcciones, pero bueno, pues mi papá es el efectivo en ese aspecto. Todos nosotros, yo estudié arquitectura y trabajo ahora para una compañía. Tengo otro hermano que es ingeniero civil justamente, que de repente le ayuda a mi papá en proyectos. Y bueno, pues tengo otro hermano, él sí, él estudió contabilidad, no le gustaba mucho el trabajo físico, pero bueno, espero cuenten esta historia. Siempre hay personas que pagan por lo que hacen. Espero portarnos todos bien. Ojalá cuenten esta historia y les mando un gran saludo.